Nos encontramos con Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, justamente aquí en este programa de homenaje al Ecuador por el Bicentenario. ¿Qué sensación tiene la Autoridad de Cultura de Argentina de este evento? Bueno, en primer lugar debo decir que este Bicentenario lo siento como propio y creo que así deben sentirlo todos los argentinos y todos los latinoamericanos, porque el Bicentenario de Ecuador es el punto de partida. Se recuerda una fecha que es punto de partida del proceso de independencia de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Yo soy de los que piensan que nosotros somos una gran nación, somos la patria grande, somos una gran nación lamentablemente dividida, balcanizada a lo largo de la historia, que hoy lucha por recuperar la unidad con la que soñaran nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre, O'Higgins, Artigas. Así que permítanme sentirme no como un invitado, sino como parte central de esta celebración que incluso está recordada nuestro himno, el himno argentino recuerda en sus estrofas largas, porque el himno fue luego cortado para restablecer la amistad con España, cosa válida en tiempos del centenario, y allí el himno recuerda el modo feroz en que se ensañaron con los pueblos de Quito, ya lo veis sobre México y Quito, ensañarse con saña, enfrentarlos con saña feroz. Estas frases del himno original tienen que ver con el recordatorio que en 1812 hacen los patriotas argentinos de la ferocidad con que fueron reprimidos los patriotas ecuatorianos. Así que esta es nuestra celebración. Nosotros vamos a cumplir el año que viene el bicentenario de la Gesta de Mayo, pero no se puede entender ni el episodio de Quito, ni el de Ecuador, ni el de México, ni el del Alto Perú, hoy Bolivia, ni ninguna de las gestas de la patria grande como aisladas, son parte de una misma gesta. Después de 200 años, particularmente entre Argentina y Ecuador, ¿qué nos acerca y qué nos divide? Yo creo que lo que nos divide fundamentalmente son energías centrífugas que forman parte de la historia en la que algunos hombres han querido hacer preponderar los intereses de las patrias chicas, sobre todo de las factorías y de los puertos y de los intereses mezquinos de algunas minorías aristocráticas y oligárquicas. Lo que nos une es todo lo demás. Nos une la historia común, nos une la historia común hispanoamericana, las raíces comunes, tanto las raíces hispánicas como las raíces de los pueblos originarios. Nos une el idioma, nos une que, fíjense ustedes que la Unión Europea es una desintegración unificada. Nosotros somos una unidad desintegrada, porque cuando uno toma un avión en Tierra del Fuego y vuela durante 8 o 9 horas y desembarca en Guayaquil o en Quito, lo saludan a uno del mismo idioma. Si uno vuela 8 horas en la Unión Europea, atraviesa 8 idiomas distintos. El idioma, la historia, los enemigos comunes, los problemas comunes y sobre todo la necesidad de la integración es lo que nos hermana. Ahora, en estas alturas en donde ambos gobiernos coinciden ideológica y políticamente, ¿qué pasos o qué avances se tienen que dar? Yo creo que hay que trabajar fuertemente por la integración y hay que trabajar en todos los campos. Es muy importante el campo económico, es muy importante el campo aduanero, el campo político, pero no hay que olvidar a la cultura, porque la cultura ya está. Todos los factores culturales, y no porque no haya diversidad cultural, porque la hay, pero en Argentina también la hay, en Ecuador también la hay dentro del Ecuador. O sea, cuando uno ve a un porteño y lo compara con un salteño, va a descubrir que el salteño es más próximo al boliviano que el porteño al salteño. O sea que estas diversidades culturales no impiden que tengamos un común denominador. Así que yo lo que creo que hay que darle a la cultura el lugar que merece como argamasa de integración. Hay que trabajar en la unidad cultural, tienen que reunirse nuestros intelectuales, nuestras universidades, nuestros artistas. Creo que nos merecemos los sudamericanos, los latinoamericanos o los indoamericanos, como preferamos llamarnos, nos merecemos un gran abrazo cultural para darle a la cultura el lugar que la cultura debe tener y que muchas veces los que están en las negociaciones de aduana, económicas y de comercio desconocen el enorme potencial de la cultura, porque la cultura es en definitiva el vector final de un proceso histórico de siglos
y es en la cultura donde uno debe encontrar el lazo que nos termine de unir. Después habrá que resolver las cuestiones burocráticas, aduaneras, monetarias, pero la cultura ya nos está uniendo. Y en ese contexto ha habido una feria de libro con participación de importantes y destacados escritores argentinos, justamente refiriéndose al Bicentenario. Sí, por eso digo, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que construir nosotros tenemos un relato común, pero hay que construirlo porque muchas veces también es cierto que en Buenos Aires se sabe más de Washington o de París que de Quito o de Guayaquil, y lo mismo pasa en Quito y Guayaquil. Entonces esto es lo que de pronto también requiere de una revolución comunicacional, de legislaciones comunes, compartidas, de intercambios culturales sólidos, perdurables, trascendentes, como los de la Feria del Libro. Así que yo pienso que es un trabajo, parece difícil e imposible, pero cuando recordamos lo que hicieron nuestros padres fundadores, ¿no? Cuando uno recuerda el grito de Sucre en la batalla de Ayacucho, diciendo a paso de vencedores, convocando a las tropas a que marchen a paso de vencedores en la embestida final contra el godo dominante. Bueno, yo creo que los latinoamericanos debemos de nuevo volver a andar a paso de vencedores para ponernos a tono con el desafío que la historia nos sigue proponiendo. Un mensaje para el Ecuador a propósito justamente de este evento, de esta cita a la televisión ecuatoriana. Bueno, yo les hago llegar un abrazo fraterno, la convicción, como dije al principio, de que esta es una fiesta de todos los latinoamericanos, y mis mejores deseos de compartir los bicentenarios, que son, diría yo, un gran bicentenario, el gran bicentenario de todos los sudamericanos. Muy gentil entonces a Jorge Cochia, secretario de Cultura de la Nación, justamente presente aquí en este evento de la Embajada Ecuatoriana aquí en Buenos Aires.